Bueno, comparto pantalla si vemos la consigna. Quizás la tienen a mano también. ¿Ahí lo ven? Perfecto. Bueno, el primer problema de este parcial domiciliario tocaba el tema de los cuadriláteros. En particular, nos pedía que construyamos un paralelogramo que tengan un lado de 8 y de 6, pero no nos daba ningún otro dato, así que de alguna manera el ejercicio era un poco abierto, ¿no? Uno podía construir el paralelogramo que quiera. Recuerden que vimos en alguna de las clases que van a existir infinitos paralelogramos que tengan esta longitud en sus lados. Así que uno puede construir el paralelogramo que quiera, siempre y cuando respete, digamos, estas longitudes. Después, los ángulos los puede determinar uno, y a partir de eso construir el resto. ¿Está bien? ¿Dónde está la pizarra? O sea, vamos a construir un paralelogramo cualquiera, cuyos lados midan 6 y 8 centímetros, y vamos a proponer nosotros los ángulos. En realidad vamos a proponer uno, porque como habíamos dicho, si proponemos uno, el resto de los ángulos van a salir, porque los ángulos opuestos en un paralelogramo son iguales, y los otros van a salir porque la suma de los cuatro tiene que darnos siempre 360. ¿Está bien? Bien, esto es otra cosa. Bueno, bien. Podríamos directamente armar un rectángulo. ¿Por qué nos convendría armar un rectángulo? Ujú. Perfecto, sí. Y el área de, bueno, y el área de un paralelogramo cualquiera es base por altura, ¿no? Bien, entonces en ese caso entra en juego un poco la creatividad de cada uno y de elegir el camino más sencillo, ¿no? Acá queremos construir un paralelogramo cuyos lados midan 6 y 8 centímetros. Entonces está bien lo que dice el compañero. El ejemplo más sencillo que podemos hacer es el rectángulo. ¿Está bien? Sería el ejemplo más simple. El ejemplo más sencillo es el rectángulo cuyos lados midan 6 y 8. ¿Está bien? ¿Qué pasa si no uso un rectángulo? Y no pasa nada, porque digamos, lo que se tiene que cumplir es que un lado mida 6 y el otro mida 8, nada más. O sea que el rectángulo, como bien dijo el compañero, es un ejemplo fácil, porque sabemos que los cuatro ángulos van a ser de 90 grados, ¿sí? Y podemos calcular la longitud de las diagonales usando el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Acá vamos a poner el nombre de los vértices. A, B, C, D. Entonces acá podemos calcular
la longitud de las diagonales utilizando Pitágoras. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los triángulos que se forman al dividir este rectángulo en dos son justamente triángulos rectángulos. ¿Sí? Este ángulo es de 90, así que este lado lo podemos calcular usando Pitágoras. En este caso, nos quedaría que el lado AC al cuadrado es igual al lado AB al cuadrado más el lado BC al cuadrado, para esa diagonal que está pintada de celeste. Y si pienso en la diagonal que está de verde, ¿está bien? Esto para la diagonal que está pintada de celeste, y para la diagonal verde me quedaría que esa diagonal de B al cuadrado es igual a AB al cuadrado más AD al cuadrado. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, que podemos hacernos es, ¿qué ocurre si no elegí un rectángulo? Elegí otro tipo de paralelogramo. ¿Vale igual? La respuesta es que sí, va a valer igual, porque supongamos que elegimos un paralelogramo de esta forma, con un lado de 6 y un lado de 8, y elegimos que acá tenga un ángulo de 45 grados, por ejemplo. Acá vale lo mismo, o sea, puedo calcular el área de igual manera, base por altura, pero agregamos las siguientes dificultades. Si quiero calcular esta diagonal, voy a tener que usar el teorema del coseno ya. Ya no puedo usar el teorema de Pitágoras porque los triángulos que se forman no son rectángulos, no son triángulos rectángulos. También tengo un ángulo de 45, otro de 45, y acá voy a tener lo correspondiente, ¿no? ¿Cómo encuentro este ángulo de acá y este ángulo de acá? Este seguro que mide 45 porque es opuesto a este. Y lo que sabemos es que este ángulo de acá, vamos a poner el nombre a los vértices, sabemos que el ángulo en A más el ángulo en B más el ángulo en C más el ángulo en D tienen que darnos 360 grados. Sabemos que el ángulo en A y en C miden 45 los dos, así que lo voy a reemplazar por un 2 por 45. Y el ángulo en B y en D tienen que medir lo mismo, estos son iguales. Entonces lo voy a reemplazar por una X. 2 por X igual 360 grados. Así encontramos el ángulo que nos falta. Fíjense que en este caso ya agregamos más cuentas, porque no es tan fácil ver cuánto valen los ángulos como en el rectángulo. En el rectángulo eran todos de 90. Entonces nos queda hacer esta cuenta. ¿Cuánto nos da X acá? Tenemos 2 por 90, nos queda que 2X es igual a 360 menos 90. Entonces X es igual a 270 dividido 2. Y 270 dividido 2 es 135. Bien. Entonces este ángulo acá mide 135 y por lo tanto este de acá también. Bien, ya tenemos el valor de los ángulos y con el valor de los lados y el valor de los ángulos podemos calcular la longitud de las diagonales. Pero en este caso, como habíamos dicho, tenemos que usar el teorema del coseno, porque
los triángulos que se forman al partir la figura por las diagonales no son triángulos rectángulos. Entonces, supongamos que quiero calcular la diagonal AC. Bueno, recordando la fórmula del teorema del coseno, es AC al cuadrado. Acá voy a hacer un comentario de algo que vi en varios trabajos sobre la actividad 8, sobre el uso del teorema del coseno. Esto es, si yo quiero calcular esta diagonal, sabiendo cuánto miden estos lados y este ángulo, esto va a ser igual a el lado AB al cuadrado más el lado BC al cuadrado menos 2 por AB por BC por el coseno del ángulo que forman esos lados. ¿Está bien? Es el ángulo que forman estos dos. ¿Está bien? Este comentario lo hago porque lo vi en varios trabajos, en el ejercicio en el que teníamos la carrera entre Carmen, y no me acuerdo el nombre de la otra persona, pero teníamos un triángulo en el que desconocíamos la longitud de uno de los lados y decíamos, bueno, los dos corren a la misma velocidad, sabemos cuánto miden, lo voy a poner a un margen así, no lo digo en el aire. Teníamos un triángulo en ese ejercicio, teníamos que este ángulo medía 83, teníamos que este ángulo medía 42, que acá medían 42 metros y acá medían, creo que 63, si mal no recuerdo. Y lo que hacían, lo que hicieron varios, lo pongo como comentario para que quede claro dónde estaba el error, es decir, bueno, quiero averiguar cuánto mide este lado que llamamos X. Entonces planteaban X al cuadrado igual 42 al cuadrado más 63 al cuadrado menos 2 por 42 por 63 por el coseno de 83 grados. ¿Está bien? Esto apareció. Y el error acá está en considerar este ángulo y no este. Porque en general, en realidad siempre, este ángulo de acá es el ángulo que forman este lado y este lado. Y el ángulo que forman el lado de 42 y el lado de 63 es un ángulo de 42 grados. Así que acá el reemplazo tendría que haber sido por 42 grados. ¿Está bien? Esto lo hago como comentario aparte porque fue un error que vi bastante seguido. Pero bueno, quería comentarlo nada más. Volvemos a ver el ejercicio de acá. Entonces tendría que resolver toda esta cuenta para hallar esta longitud. Bueno, ¿qué pasaba en el rectángulo en particular? Las diagonales son iguales. ¿Está bien? Entonces, al calcular una, encontré la otra. Ya está. Pero acá quizás eso no ocurra. Entonces, para poder calcular ahora esta otra diagonal, tengo que hacer el planteo con el teorema del coseno para esta diagonal con estos lados y este ángulo, o con estos lados y este ángulo. O sea, tengo que hacer otra cuenta más. Que no está mal. Lo que pasa es que nos va a llevar a hacer algunas cuentas más, pero no está mal. Después el área se calcula de igual manera, pero para calcular el área necesito conocer la altura. Y para conocer la altura, recuerden que la altura es ese segmento perpendicular a la base. Si yo pienso que esta es la base, la altura tiene que ser un segmento perpendicular así. ¿Sí? Esto es perpendicular a la base. Y esta va a ser mi altura. Entonces también tengo que averiguar cuánto mide este segmentito de acá. Si a este puntito lo llamo E. ¿Está bien? Entonces, de las dos maneras, estoy resolviendo bien el ejercicio. ¿Por qué?
porque la única condición que me ponen es dibujar un paralelogramo. Con la primera opción, que es la que propuso el compañero, usar un rectángulo, cumplo eso. Entonces, ya está, puedo seguir trabajando con ese rectángulo. Con esta segunda opción, también cumplo esa condición de que tengo que construir un paralelogramo, pero las cuentas se vuelven un poco más difíciles. ¿Está mal haber elegido esta opción? Obviamente no, el que hace esta opción y resuelve todo bien, está perfecto. ¿Está bien? Entonces, la idea de este primer ejercicio era eso, elegir uno cualquiera, sabiendo que hay infinitos. Podían elegir el que quieran. El que eligió rectángulo, perfecto, se ahorró un montón de cuentas en cada paso. ¿Por qué? Porque se ahorra cuentas para hallar los ángulos, porque solamente tiene que calcular una de las diagonales y usando el teorema de Pitágoras, no el teorema del coseno, que es más fácil. Y para el área ya tiene tanto la base como la altura. Pero en el paralelogramo no, hay que encontrar la altura. De igual manera, el que lo hace bien, el ejercicio está perfecto. Pero tengan en cuenta que en una instancia de examen o en una instancia de final, el poder resolver un ejercicio en menos tiempo es favorable. ¿Está bien? Entonces uno tiene que tratar de abrir el abanico de oportunidades ahí y ver cuál es el camino que está más allanado. ¿Está bien? O sea, eso no se evalúa de forma directa en el examen, sino que se toma como algo, bueno, está bien, no te diste cuenta que esto salía más rápido y quizás hubieras ganado mucho más tiempo. ¿Está bien? Bien. Veamos el segundo. Sí. Claro, sí. Claro, porque acá no van a ser iguales, no van a medir lo mismo. En el otro sí. En el rectángulo las diagonales miden lo mismo, así que puedes calcular una y decir, bueno, como la figura es un rectángulo y sus diagonales son iguales, bueno, calculo una y la otra mide lo mismo. ¿Está bien? Bien. El segundo problema nos pedía construir con regla y compás el simétrico del punto A respecto de la recta L y explicar los pasos realizados. También tenemos esto. Voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible. Tenemos un texto. Problema 2. Construir el simétrico de un punto A con respecto a una recta L. Bueno. Todavía no sé cómo cambiar la orientación de la regla. Así que la voy a usar así. Voy a cambiar de recta nada más. Pero bueno, la idea es la misma. Supongamos que esta es nuestra recta L. Y este es nuestro punto A. ¿Está bien? Queremos construir el simétrico de este punto A con respecto a esta recta. ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer? ¿Marcar un punto en la recta, un punto cualquiera? Bien, pero ¿con qué criterio?
Por ejemplo, yo pongo un punto acá, lo llamo B. ¿Qué hago ahí? Tomo esta amplitud. Bien. Bien, bueno. Con el compás, digamos, tomo esta amplitud, esta apertura, y trazo el arco y marco la intersección. Tenemos que construir una recta perpendicular que pase por A y corte a L. ¿Está bien? El compañero me dice, marco un punto B, tomo esta apertura, trazo un arco y marco este punto. Ya entiendo lo que vos querés hacer. Marco este punto acá, tomo esta apertura y con esta misma apertura marco un punto acá. O sea, solamente de acá tomo la apertura. ¿Está bien? O sea, pongo acá la parte filosa del compás y acá el lápiz para marcar la apertura y después tomo como centro del círculo el punto A y con la misma apertura trazo un arco que corte a la recta. Por ejemplo, va a quedar como por acá. ¿Es eso? Bien. Entonces, está bien, está bien. O sea, con esta apertura trazo ese arco, que sería una cosa así, ponele, y con esta apertura trazo el arco también que va a pasar por A. Bien, estos arcos se van a cortar. Eso decís. Con esta misma apertura, ¿no? Entonces tomo este punto A y tomo este punto que voy a llamar A'. Bueno, ahí puedo trazar la recta, ¿no? Puedo trazar la recta que pasa por esos dos. Bien. ¿Este es el simétrico directamente? A ver. Bien. Bien, llamemos a este punto O y tomemos esta apertura. Y tracemos, ahora sí, la circunferencia con centro en O y radio OA. O sea, esa circunferencia, bueno, no me va a quedar bien ni de casualidad así. Menos mal que el programa lo dibuja bien. El simétrico estaría acá, ¿no? O sea, para asegurarme que conseguí el simétrico, tengo que hacer esto de la circunferencia, porque yo quiero que esto no lo voy a llamar A' porque puede confundir. Le voy a llamar D. Y este lo voy a llamar A' porque esto tiene que ser el simétrico. ¿Por qué hago esta circunferencia al final? Porque quiero asegurarme que la distancia OA sea igual a la distancia OA'. ¿Está bien? Por eso trazamos la circunferencia verde. Ahí está, que vamos a llamar circunferencia C en cursiva. ¿Está bien? Esto es una circunferencia con centro O y radio OA. ¿Por qué la construcción de esta circunferencia me permite decir que esta distancia y esta distancia son iguales? Y porque cualquier punto sobre la circunferencia está a una distancia que es el radio del centro. O sea, cualquier punto sobre esta circunferencia está a la misma distancia del centro que cualquier otro punto. En particular, A y A' son puntos que están sobre la circunferencia y por lo tanto ambos puntos están a la misma distancia de O. Así que esta distancia OA y esta distancia OA' son iguales. Y como ambos puntos están sobre la recta perpendicular
a la recta eje de simetría, en particular A y A' son simétricos. ¿Se entiende? Buenísimo. La idea esta de marcar un punto con esta apertura y después marcar este punto con la misma apertura es genial, porque me permite, digamos, de alguna manera, construir esa mediatriz de este nuevo segmento que construí apoyado en la recta. Y la mediatriz tiene la particularidad de ser perpendicular al segmento. Y si es perpendicular al segmento, que está apoyado sobre la recta, también es perpendicular a la recta, así que funciona perfecto. ¿Está bien? Bien. Bueno, el problema 3 nos piden construir el simétrico del triángulo ABC con respecto al punto O. Tenemos un punto, o sea, acá tenemos de vuelta una simetría, pero ahora con respecto a un punto. ¿Está bien? ¿Quieren que hagamos esto en GeoGebra o quieren que lo hagamos a mano? ¿Qué prefieren hacer? Dibuja mejor que yo, eso lo tenemos todos claro. Bien, entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos, a partir de un triángulo cualquiera y un punto que vamos a llamar O, le vamos a poner coordenadas 6, 2, y vamos a ocultar los ejes que nos molestan un poquito. Queremos construir el simétrico de este triángulo con respecto a este punto. ¿Está bien? Voy a mover esto un poquito para que sea más visible la construcción. Bueno, recordemos que tenemos que trazar la recta que pasa por cada vértice del triángulo y el punto O. ¿Está bien? Entonces, comencemos en orden alfabético, por el punto A. Punto A y O. Y este punto se va a reflejar a partir del punto O en otro lugar de este lado del plano a la misma distancia. O sea, tengo que llevarme esta distancia para este lado. ¿Está bien? Entonces, como quiero copiar esa distancia, voy a construir una circunferencia centrada en O que pase por el punto A. ¿Está bien? Entonces, marco el punto, me salió el punto D, es el punto simétrico al punto A con respecto al punto O. ¿Está bien? Esa es la construcción del punto simétrico. Ahora, tengo que hacer lo mismo con el punto B. Entonces, trazo la recta que pasa por B y por el centro O, y quiero llevarme esta distancia para copiarla de este lado y marcar el simétrico del punto B. Entonces, tomo una circunferencia con centro en O que pase por B y marco el punto. Sí.
Es que en general las construcciones con regla y compás se dice que son con reglas no graduadas. Entonces lo que usás para medir esa distancia es el compás. ¿Está bien? Igual esta parte no es tan compleja, digamos. Es tratar de copiar esa apertura y hacer el círculo. Y es preferible pensar que tengo una regla que no está graduada, o sea, una regla que no tiene longitudes marcadas. Entonces necesito el compás para marcar longitudes. ¿Está bien? Bien. Y el último que nos queda es trazar la recta que pasa por el centro O y el punto C, y copiar ahora esta distancia con una circunferencia. La intersección de esta recta con la nueva circunferencia va a ser el simétrico del punto C. Y ahora voy a marcar la figura que se forma. ¿Está bien? Este triángulo que obtuvimos es el triángulo simétrico al anterior con respecto al punto O. ¿Se entiende? En lápiz y papel hay que hacer lo mismo. Con la regla no graduada, trazo la recta que pasa por dos puntos, y después con el compás centrado en O, con la apertura que corresponda según el punto que esté mirando, trazo la circunferencia. Y después marco el puntito, intersección, que corresponda en cada caso. ¿Está bien? Buenísimo. Y el último problema de este examen domiciliario era trazar el rotado de un segmento con un ángulo de 30 grados. En particular, en este caso no lo había aclarado, así que algunos rotaron en sentido antihorario y otros rotaron en sentido horario, lo cual está bien porque no está aclarado en qué sentido. ¿Está bien? Bueno, nosotros vamos a rotarlo en sentido antihorario, que sería el sentido positivo. Vamos a ocultar los ejes. Recuerden que GeoGebra tiene las herramientas simetría axial, central, rotación, traslación. Entonces uno puede hacerlas directamente con las herramientas de GeoGebra para verificar, pero está bueno saber hacerlas a mano mediante la construcción con regla y compás. ¿Está bien? Así que vamos a hacer la construcción y después lo verificamos a mano. Queremos que nuestro centro de simetría sea el punto O, que vamos a llamar, bueno, no sé por qué se puso ahí, bueno, no importa, lo dejamos ahí. Y vamos a trazar un segmento que vamos a llamar AB, un segmento cualquiera. Queremos rotarlo un ángulo de 30 grados. ¿Está bien? Si lo hacemos con la herramienta de GeoGebra, dice, selecciona objeto a rotar, centro de rotación y amplitud del ángulo. Entonces, el objeto que quiero rotar es esto, con este centro, y ahí me preguntan, ¿en qué sentido, antihorario u horario, y cuántos grados? Bueno, lo quiero rotar en sentido antihorario 30 grados. Antihorario. Bueno, este que dibujo acá es el rotado de este segmento con centro en este punto, un ángulo de 30 grados. ¿Qué quiere decir un ángulo de 30 grados? Si yo miro el punto A y lo comparo con A', a ver, voy a agrandar un poquito la letra si se ve mejor. Se ve que la rotación que hubo de este punto a este punto es de 30 grados. Y si comparo B
con B', también. O sea, cada punto del segmento rotó 30 grados. Cada uno de los puntitos que están en el segmento. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacíamos con regla y compás? Podemos marcar el ángulo. O sea, yo quiero un ángulo. Esta no es la herramienta. De 30 grados. No. Y quiero que este punto finalice acá. O sea, yo puedo marcar el ángulo. Pero ¿cómo sé dónde marcarlo, no? Tengo que trazar este ángulo, que puede ser con una recta o una semirrecta, que comienza acá y pasa por el punto A', y con el compás trazo una circunferencia. Vieron que cuando uno usa el transportador, ¿está bien? Uno apoya acá, en esta semirrecta apoya el transportador, y marca un ángulo de 30 grados, lo marca por ahí arriba, digamos, ¿no? Puede trazar una recta en cualquier lugar. ¿Cómo saber en qué lugar de esa semirrecta va a ir el puntito simétrico? Trazando la circunferencia con centro en O, que pase por A. Porque la distancia de vuelta, acá esto es importante porque en los movimientos se conservan las distancias, la distancia desde el punto A hasta O tiene que ser la misma que la distancia del punto A', que es subrotado, hasta el punto O. O sea, estas dos distancias tienen que ser iguales. Por eso trazo la circunferencia, para asegurarme que esas distancias sean iguales. ¿Está bien? Y lo mismo va a pasar con el punto B. ¿Cómo sé dónde está ubicado el punto B? ¿Lo voy a ubicar sobre esta misma circunferencia? Y la realidad es que no. ¿Por qué? Si yo trazo una circunferencia con centro en O que pase por B, va a ser otra circunferencia. ¿Está bien? Entonces tengo que marcar ese ángulo de 30 grados sobre este segmento o sobre esta semirrecta. Está bien, que voy a dibujar ahora. Apoyar el transportador sobre esta semirrecta, marcar los 30 grados que correspondan, y donde se corte con esta circunferencia de radio OB, ahí va a estar el punto B', que es el rotado. ¿Está bien? Lo voy a dibujar. Ahí. Bien, eso sería todo lo que era la parte domiciliaria de este examen. Y nos queda la parte presencial, que era un múltiple choice. Bueno, el primer ejercicio del múltiple choice habla de ejes de simetría. Sí. Sí. Uh-huh. 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 Sí, está bien, pues se puede coincidir. O sea, en mi dibujo no coincidió porque, pero sí puede coincidir. Uno hace la circunferencia para estar seguro, pero sí, lo más probable es que los puntos que elijan te permitan construir, construir eso, ¿no? Sí, vamos a dibujarlo en GeoGebra. Está bien que preguntes. Vamos a dibujarlo en GeoGebra para que se vea mejor. Tenemos una recta. Vamos a tratar de hacerla parecida a la... Vamos a ocultar los puntos. Un punto cualquiera.
y voy a marcar un punto cualquiera sobre la recta. Voy a tomar esa medida. ¿Está bien? Fíjese que con la herramienta compás yo puedo tomar una medida. ¿Está bien? Llevando la circunferencia donde quiera. ¿Está bien? Fíjese que el centro siempre está donde está la crucecita. Entonces, si lo pongo con centro acá, coincide porque es el radio que quería. Pero quiero que el centro esté acá. Entonces me quedo con este puntito. Y ahora lo que hago es trazar nuevamente con el compás este arco con centro en D y este mismo arco, pero ahora, bueno, acá que tiene que tener la misma longitud, con centro en E. ¿Sí? Acá me quedó marcada la intersección, que era el puntito que teníamos, y puedo trazar la recta. ¿Está bien? Ese punto va a coincidir con el simétrico, pero bueno, para estar más seguros y para poder justificarlo, porque si no, ¿cómo justificamos que las distancias son iguales, no? No tenemos una justificación, o sí, directa. Hay una justificación indirecta. Pero si trazamos la circunferencia con centro acá, y radio, ¿está bien? Coinciden. Con eso lo justifico de forma directa. Pero si no lo tengo, voy a tener que recurrir a varias cosas. La primera de ellas es mirar estos segmentos. El FE, ¿por qué? Porque estoy trabajando con una circunferencia de radio EF, y este otro de acá. ¿Está bien? ¿Qué puedo decir de estas distancias? ¿Cómo puedo asegurar que esta cosa de acá, esta longitud, este segmento, mide lo mismo que este segmento si no tengo esa otra circunferencia? Tengo que empezar a mirar triángulos. ¿Está bien? ¿Cuáles? Esto que hice acá y este que construyo acá. ¿Cómo son esos triángulos en particular? Los voy a pintar de distinto color para diferenciarlos. Son congruentes, bien. Aparte, ¿no? Los voy a pintar de otro color para que se note que son distintos, pero que son congruentes. ¿Por qué son congruentes? El de acá arriba y el de acá abajo. Perfecto. Este lado es igual a este lado, que es igual a este y que es igual a este, porque todos son radios de circunferencias iguales. Todas las circunferencias que están en la construcción miden lo mismo, tienen el mismo radio, por lo tanto cada uno de estos lados es igual al anterior. Y además este lado es un lado compartido por los dos triángulos. Así que por el criterio de lado, 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 los dos triángulos son congruentes. ¿Sí? Bueno, hasta ahí dijimos que los dos triángulos son congruentes. ¿Cómo puedo saber entonces que este segmento, que acá llamo GF y acá llamo GC, son iguales entre sí? ¿Cómo justifico? Y que en particular son congruentes, ¿no? O sea, claro, es una altura. Es la altura pensando en esta base. Y como los triángulos son congruentes, esta altura y esta altura en particular tienen que ser la misma, porque las estoy calculando, las estoy mirando, teniendo en cuenta como base este lado de acá. Y si son dos triángulos congruentes, sus alturas también son congruentes. ¿Se entiende?
Entonces, ahí puedo justificar, sin la construcción de la otra circunferencia, que las distancias que yo quería mirar son exactamente iguales, y por lo tanto los puntos construidos son simétricos. ¿Está bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien. Bueno, charlemos ahora la parte presencial. Bueno, como les había dicho recién, la primera pregunta es sobre cuadriláteros. En particular, nosotros no trabajamos los ejes de simetría de un cuadrilátero, así que no es algo que vayamos a evaluar, pero sí podemos pensar en las opciones. Dice, un cuadrilátero es paralelogramos sí. Fíjense que el examen dice, deben marcar con una cruz la opción que consideren correcta, teniendo en cuenta que podría haber más de una opción correcta en cada caso, y que cada respuesta correcta en este caso, cada respuesta es correcta si se marcan todas las opciones correctas, suman 2 puntos, y en caso de elegir una opción incorrecta se restaba 1 punto, digamos. O sea, eso es para evitar marcar por marcar. ¿Está bien? Eso era como una regla del examen. ¿Cuándo un cuadrilátero es paralelogramo? Si tiene sus 4 ángulos internos iguales, podemos marcar esta opción. ¿Sí? Bien, entonces esta no la marcamos, porque fíjense que esto, un cuadrilátero es paralelogramo, sí. Bueno, en realidad esto no. Pero no es la única, no es la condición, ¿no? No, pero paralelogramo, no cualquier cuadrilátero. O sea, cualquier cuadrilátero, todo cuadrilátero suma 360, pero no todo cuadrilátero es paralelogramo. En particular un rectángulo, ¿no? Está bien. Lo de los ejes de simetría, eso está bien, sí, eso es cierto. Este lo salteamos porque no lo trabajamos. El C. Sí, va marcada, va marcada. ¿El C? Sí. No lo trabajamos en las clases, por eso ahora lo salteamos. Si quieren, la verdad, yo al no trabajarlo en las clases no lo iba a tomar en el examen. No lo voy a tomar en el examen. O sea, los ejes de simetría de un paralelogramo son las rectas que yo puedo, de un cuadrilátero o de cualquier figura, son las rectas que yo puedo trazar y que me permiten decir, bueno, cada punto que está de un lado y del otro es simétrico a su correspondiente. Por ejemplo, pensemos en esto. Yo tengo este rectángulo y yo trazo una recta que pasa justo por el medio. Eso es un eje de simetría. ¿Por qué? Porque este punto es simétrico a este punto es simétrico a este punto, y cada uno de los puntitos tiene su simétrico dentro de la figura. ¿Está bien? Si yo pudiera doblar esto como un papel por la recta que pasa por acá, si pudiera doblarlo por ahí, la figura queda completamente superpuesta. Esa es la idea que hay detrás de la simetría. Entonces, eso es un eje de simetría. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, si yo trazo otra recta, supongamos una que pasa así, eso no es un eje de simetría de la figura. Porque si yo doblo
a la figura por esa recta, no queda superpuesta del otro lado. O sea, este vértice tiene un simétrico respecto a esta recta, pero va a estar por acá. No forma parte del contorno de la figura. Entonces, este eje no es un eje de simetría de esta figura. ¿Está bien? Esa es la idea de eje de simetría. ¿Se entiende? Bien. Bueno, en este caso no la marcamos, ¿no? Porque ya vimos que el rectángulo tiene un eje de simetría. Así que no podemos decir que los paralelogramos no tienen eje de simetría. Pues tiene dos pares de ángulos congruentes. O sea, dos pares consecutivos, opuestos. Por ejemplo, vamos a una figura como ejemplo. Supongamos que yo tengo... Claro, hay que agregar eso, ¿no? Porque yo podría tener una figura así en la que este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Y tengo los dos pares congruentes porque este es el primer par congruente y este es el segundo, pero este no es paralelogramo. ¿No? Entonces, esa opción no la marco porque falta esa sutileza de que los pares de ángulos congruentes tienen que ser opuestos. Porque si no, podría caer en una figura así, que tiene dos pares de ángulos congruentes, pero no es un paralelogramo. ¿Está bien? Bueno, y el último sí, ¿no? Sus lados opuestos son paralelos. Sí, que es básicamente la definición inicial que dimos de paralelogramo. Bueno, con respecto al punto 2, dice, sea A un punto en el plano y A' su simétrico respecto de una recta L, entonces el simétrico de A' respecto de la misma recta es ¿quién? El punto A, ¿no? Porque si A es el simétrico de A', A' es el simétrico de A. ¿Está bien? El tercer punto dice, se ha rotado un punto A con centro O, un ángulo alfa, en sentido positivo, es decir, en sentido antihorario, 6 veces. Se tomó el punto A y se lo rotó alfa una vez, alfa 2 veces, alfa 3 veces, alfa 4 veces, alfa 5 veces, alfa 6 veces. Si al finalizar las 6 rotaciones el punto se encuentra nuevamente en la posición inicial, entonces, alfa ¿cuánto mide? O sea, fíjense que dio la vuelta completa, ¿no? 60 grados. Bien, ¿cómo obtuvieron ese 60 grados? Perfecto. Porque la vuelta completa son 360 grados. Alguien está festejando. No te preocupes, solamente quedó grabado y va a estar en YouTube. No, igual sus voces no, me parece que no salen por algún motivo. Sí, esa es la respuesta, 60 grados porque tomo el giro completo, que son 360 grados, y lo divido por 6. ¿Está bien? Bueno, el punto 4 dice, en la imagen figuran un segmento AB y su simétrico respecto de un punto O. Entonces, ¿cuál es la imagen correcta? Acá había que seleccionar cuál es la imagen que corresponde a la descripción de arriba. El segmento AB y su simétrico. ¿Cuál es? ¿A, B, C o D? El primero, ¿no? Este es bastante evidente, porque hay una cuestión con las distancias. El B ya es completamente descartable porque habíamos dicho que el simétrico respecto de un punto se obtenía al trazar una recta, y la recta no va a doblar en el punto O para llegar acá.
Y el C y el D son descartables porque no mantienen las distancias. O sea, la distancia de este punto a O no es la misma que la distancia de este punto a O. Igual acá. Lo único que cumple con esas condiciones es el punto A. Y el último es similar. Dice, en la imagen de la figura hay un triángulo ABC y un triángulo A'B'C', que se obtuvo al trasladar el triángulo ABC en dirección de un vector B. Entonces, ¿cuál sería la imagen correcta? Estoy trasladando. También la primera, ¿no? ¿Por qué descartamos las otras? Por el vector. Y fíjense lo que pasa con estos triángulos, ¿no? En realidad es difícil, o sea, sí agarré la imagen y la roté con respecto a su centro, pero no hay una rotación con respecto a un punto O que esté afuera de la figura. ¿No? Porque si yo considero un punto O por acá, este triángulo no es el rotado de este. Sí puedo decir que roté esta misma figura con respecto al lado BC. O sea, como si estuviera dando vuelta a una página. ¿Está bien? Así que la correcta acá es la opción A, porque tiene las características de la traslación con respecto a ese vector. O sea, corro este vector A', B, B' y CS'. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Acá ya con el chat. Ah, estabas respondiendo al, al simétrico. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Sí, o sea, es trasladarlo con una dirección, una distancia determinada. Entonces trazás la paralela para que tenga la misma dirección y después tomás la longitud del vector con un compás y lo trasladás sobre la recta. Bien, ¿alguna pregunta más? Ujú. Sí, sí, es porque, mira, vos pensás en lo siguiente, tengo un cuadrilátero que tiene los cuatro lados iguales, ¿está bien? Como la suma de los cuatro tiene que ser 360 grados, no queda otra que la suma sea exactamente 90. Perdón, que cada uno de ellos sea exactamente 90. Y el cuadrilátero, sí, pero recordá que el rectángulo también es un paralelogramo. Bueno, pero un paralelogramo no tiene por qué tener los cuatro lados iguales. Tiene que tener los lados opuestos paralelos. O sea, los opuestos siempre son iguales, porque son paralelas entre paralelas. Pero no tiene por qué tener los cuatro lados iguales. Es más, un cuadrilátero puede tener los cuatro lados iguales y no ser paralelogramo. Bien. Sí, o sea, vos tenés en cuenta esto. Dentro de lo que son de lo que son cuadriláteros, o sea, vamos a hacer como una especie de cuadro.
yo puedo mirar a toda la familia de cuadriláteros como un conjunto infinito de figuras. Por ejemplo, puedo decir, acá están los cuadriláteros. ¿Bien? Dentro de este conjunto. ¿Está bien? Pero dentro de los cuadriláteros voy a considerar cualquier figura de 4 lados. En particular, dentro de este conjunto, voy a considerar los que son paralelogramos. ¿Está bien? O sea que dentro de esta familia de figuras de 4 lados, hay una familia particular que son los paralelogramos. Y dentro de los paralelogramos, puedo considerar otra familia particular que van a ser los rectángulos. ¿Está bien? Y dentro de los rectángulos, algunos de ellos son cuadrados. Que lo hago chiquito. Horrible. ¿Está bien? O sea, la idea es esa. Hay como una familia de figuras de 4 lados que contiene a otras familias de figuras. Dentro de los cuadriláteros hay paralelogramos y dentro de los paralelogramos hay algunos que son rectángulos. Algunos no, algunos sí. ¿Está bien? Bueno. Bien, ¿alguna pregunta más? A ver. Dice, tiene 2 pares de ángulos congruentes. ¿Por qué no es paralelogramo? Ahí lo vemos de vuelta. Pensá en este ejemplo. Esta figura, ¿cuántos pares de ángulos congruentes tiene? Dos pares, que es justamente lo que dice acá. Tiene 2 pares de ángulos congruentes. Esta figura tiene 2 pares de ángulos congruentes. Este es el primer par, ¿está bien? Porque este angulito y este angulito miden lo mismo. Y este es el segundo par. O sea, es un cuadrilátero que tiene 2 pares de ángulos congruentes. ¿Y es un paralelogramo? O sea, los lados opuestos son paralelos. Este de acá abajo capaz que con este sí. Pero este, ¿es paralelo a este? Y no es paralelogramo, ¿no? Este no es paralelogramo. Entonces, esa no la marcamos. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ujú. Sí, ahí estoy viendo la guía. Es el ejercicio 5, me dijiste, de cuadriláteros.
un conjunto de puntos que se encuentran sobre 4 segmentos que se cortan solo en sus extremos y no son colineales 3 a 3. Bien. Tu pregunta es si eso es o no es un cuadrilátero. No, o sea, si se cortan alguno de sus extremos. No dice que ambos extremos se cortan en algún lado. Es que no se pueden cortar en ningún otro lado que no sean los extremos. Por eso te digo, acá no dice que los dos extremos se cortan con otro extremo. Por eso, a lo que apunta este ejercicio es que cuando uno da una definición, no tiene que dar ningún lugar a ambigüedades. O sea, la definición tiene que ser certera en el sentido de que no tenga libre interpretación. Si una definición tiene libre interpretación, ya está, no define lo que quiero. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, vuelvo al ejercicio del parcial, es cierto que un paralelogramo tiene sus 4 ángulos congruentes, pero es un ejemplo particular. Si yo lo defino a partir de esa propiedad, y digo, un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene sus 4 ángulos congruentes, no estoy definiendo el paralelogramo. Estoy definiendo un conjuntito de paralelogramos que son los rectángulos. Entonces la definición tiene que ser lo más general posible para abarcar a todos los casos, pero que no dé lugar a ambigüedades. O sea, que me permita interpretar otras figuras. ¿Está bien? Sí, por eso les digo esto, ¿no? De la definición que uno da tiene que ser lo más certera posible y a la vez lo más general posible, o sea, que abarque todos los casos, pero que a la vez no dé lugar a dudas. Es un ejercicio más, quizás, más de lectura y un poco de puesta en escena cuando uno piense en una clase, cuando quiera ir a definir a una clase, tratar de pensar que lo que esté diciendo o la construcción de la consigna que uno esté pensando no dé lugar a interpretaciones que uno a lo mejor no quiere trabajar. Es un ejercicio de lectura y escritura, digamos. Que bueno, que aunque estén todos formando parte del profesorado de matemática, no se pueden escapar de los ejercicios de lectura y escritura. Así que si alguien dijo, voy a ser profesorado de matemática porque no quiero leer, se equivocó. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿El silencio es un no? Bueno, igual estamos en Telegram. Ahora ya mismo les voy a mandar los ejercicios para que puedan ir mirando para la semana que viene. Así no me olvido. Y ya me pongo a subir los videos, el video de ahora y el video de la semana pasada. ¿Está bien?